Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 6:34 en la mañana, gracias. Qué lindo amanecer que tenemos en la capital, ¿ah? Cielo parcialmente despejado, tenemos el sol que nos está golpeando desde la parte oriental acá en nuestra ventana, en la cabina de la radio, acá en el norte de Quito, muy cerquita, junto al Parque La Carolina. Y un abrazo a todos, gracias por vuestra generosa sintonía. Ustedes escuchan este espacio de noticias a través de nuestras frecuencias en señal abierta en todo el territorio continental ecuatoriano, igualmente a través de la internet para Ecuador y el mundo, visitando www.sonorama.com.es. Estamos en nuestra fanpage de Facebook, que es Radio Sonorama, en nuestro canal de YouTube, que es Sonorama TV. Ya estamos igualmente transmitiendo en vivo a través de Instagram. Saludos cordiales a quienes se van conectando con nosotros en mi cuenta personal, que es Fabricio-Vela en Instagram, tratando de salir poquito a poco en esa red social que no es que yo he sido muy de Instagram, he sido más de Twitter, pero ya estamos también incursionando en Instagram y también en TikTok. Saludos cordiales en nuestra transmisión en vivo a los internautas que se conectan con nosotros para escuchar el comentario, la opinión del día de hoy. Gracias, Dios les pague por vuestra generosa sintonía. A cada uno de ustedes que nos saludan y nos comparten nuestra transmisión, ¿no? Nos siguen a través de las diferentes posibilidades para escucharnos. A ver, quiero empezar primero con una información que seguramente va a ser de interés para cada uno de ustedes, para los padres, para las madres de familia, para los estudiantes, a propósito del feriado que se viene, los dos feriados que se vienen por Navidad y por fin de año. Se da cuenta que en el cronograma del Ministerio de Educación, esto es oficial, para que cada uno de ustedes tomen nota de lo que dice el cronograma oficial del Ministerio de Educación, consta que los estudiantes de las instituciones fiscales descansarán únicamente los días 26 de diciembre y 2 de enero. No está previsto, al menos en las instituciones fiscales. Entiendo que en las particulares tienen unas lógicas distintas, ¿no? Y conozco de establecimientos particulares que les van a dar vacaciones durante la próxima semana a sus estudiantes, pero en el caso justamente de las instituciones fiscales, habrá descanso únicamente el lunes 26 de diciembre y el lunes 2 de enero, que son los 2 días oficiales de feriado. Los restantes, que se enmarcan dentro de la semana del 27 al 30 de diciembre, serán días hábiles para las instituciones. Anteriormente, los estudiantes descansaban desde el feriado de Navidad hasta el Año Nuevo. Con la modificación se cumple lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, dice la información, que obliga a que los docentes tengan 30 días de vacaciones consecutivas desde el 13 de julio hasta el 14 de agosto del 2023. Esta es información oficial que seguramente ustedes deben haber estado pendientes, ¿no? Deben haber estado pendientes de esta información que va a ser de mucha utilidad para ustedes. Bueno, entremos en materia sobre los temas de la gran agenda nacional, sobre los temas políticos. Y la Asamblea Nacional lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. Yo creo que es importante señalar con argumentos la crítica, como lo solemos hacer en este espacio de noticias. La Asamblea Nacional se fue de receso. Algunos se llaman vacancia. Entiendo que el término constitucional es receso. Receso legislativo, receso de la Asamblea Nacional. La Constitución establece que la Asamblea Nacional tendrá 2 recesos constitucionales al año, 2 recesos. El uno suele desarrollarse a mitad del año y el segundo por estas fechas. La Constitución del año 98 establecía 2 periodos de 1 mes cada uno, o sea, 2 meses se iba a la función legislativa de vacaciones. Con la Constitución de Montecristi se redujo de 60 a 30 días, divididos en 2 periodos de 15 días. En el sector público las vacaciones son de 30 días. Eso pasa. Hay gente que, por ejemplo, cuestiona que por qué 30 días para el sector público y por qué 15 días para el sector privado. Bueno, también hay que recordar y revisar el Código del Trabajo. Si usted empieza a tener más de 5 años en una empresa, le van agregando un día adicional cada año de vacación. Son cosas que, digamos, dice nuestra legislación. Y la Asamblea la semana anterior intentó acelerar su trabajo. De hecho, hubo convocatorias para el fin de semana. Porque claro, el receso comenzó este lunes
19 de diciembre. Entonces hubo convocatorias tanto para sábado cuanto para domingo. El sábado, por ejemplo, convocatoria que sí se cumplió. La Asamblea se pronunció por la aprobación del proyecto de ley orgánica para la transformación digital y audiovisual que fue calificado como urgente en materia económica por parte del Ejecutivo. La Asamblea para tramitar ese proyecto de ley, me parece, tenía hasta mañana, 23 de diciembre, para hacerlo, pero en atención al receso aceleraron el trabajo, la Comisión de Desarrollo Económico presentó el informe a tiempo, hubo la convocatoria, la Asamblea se reunió el sábado, llevó adelante el segundo debate, aprobaron por unanimidad, que eso también hay que destacar porque no todo es malo. Con 129 legisladores presentes en la sala, de un total de 137, estuvieron presentes 129, los 129 votaron a favor del texto que finalmente fue aprobado. Texto en el cual excluyeron esos temas que nosotros en este espacio denunciamos la semana anterior, que pretendieron poner entre gallos y medianoche, que no tenían nada que ver, absolutamente nada que ver con un proyecto de urgencia en materia económica. Ahí pretendieron meterle mano a las notarías. Lo denunciamos en este espacio. Y otros personajes también lo denunciaron. Entrevistamos aquí a Gonzalo Muñoz y otros legisladores también denunciaron que por ahí un par de legisladores pretendieron meter entre gallos y medianoche un tema que no tenía nada que ver. Bueno, el Pleno de la Asamblea se puso de acuerdo, todas las bancadas se pusieron de acuerdo y excluyeron ese desaguisado que claramente partía de una cuestionable postura de dos legisladores y que, como lo comentamos la semana anterior, uno podría pensar que eso estaba atado directamente a los compromisos que seguramente asumieron algunos sectores políticos luego del juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. Lo sacaron. Así correspondía, porque las cosas hay que hacerlas bien, no así, entre gallos y medianoche. Y tuvieron el buen criterio de sacar eso justamente del texto final aprobado por unanimidad. Y la Asamblea se pronunció sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica para la defensa y desarrollo de la economía familiar campesina. Hasta ahí bien. La Asamblea está ahí bien. El sábado trabajaron, camellaron los legisladores. Y hubo pronunciamientos y hubo decisiones. Bien. Pero ¿qué pasó el domingo? El domingo la Asamblea tenía dos convocatorias. La primera convocatoria era para las 13:50. En esa convocatoria, a la sesión 832, estaban incluidos 3 temas. El segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la seguridad integral. Esto en buen romance significaba toda una serie, un compendio de modificaciones vinculadas a la seguridad. Esos son temas que hay que debatir y que no pueden esperar. Y fue ese tema, este proyecto de reformas a varios cuerpos normativos vinculados a la seguridad, incorporado en la sesión convocada para el domingo el domingo 18 de diciembre a las 13:50. El segundo tema era un tema, digamos, más simbólico, era un acto de entrega de acuerdos de felicitación a la Asociación de Vendedores de 3 de noviembre, a la Asociación de Productores del Bizcocho de Cayambe y a la Corporación Quesera Producayambe, así como a los artesanos productores y vendedores de bizcocho, manjar y queso de hoja. Era un reconocimiento para el trabajo de estos emprendimientos y de estos sectores productivos del norte de la provincia de Pichincha. Y de allí, casi como quien no quiere la cosa, estaba incluido el conocimiento del oficio enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea respecto de las observaciones que la propia Asamblea aprobó a la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 2023. Casi de agache. Bueno, resulta que la Asamblea no sesionó porque no hubo quórum a las 13:50. Y ayer me quedé loco cuando uno de nuestros invitados, ayer en el panel que generamos con Javier Aguilar, con Néstor Tori Nostroza y con Alejandro Jaramillo, me parece que fue el asambleísta Jaramillo, señaló que uno de los legisladores
había cuestionado esa convocatoria porque coincidía con la final de la Copa del Mundo. Les juro que yo no salgo de mi asombro y no puedo creer que un legislador haya hecho semejante declaración. De verdad que no lo puedo creer. O sea, por lo menos cuiden las formas. O busquen explicaciones un poquito más pensadas. Pero además, a las 13:50 ya se había acabado la final del Mundial. La final del Mundial fue a las 10 de la mañana. Los 90 minutos acabaron a las 12. De ahí vino la prórroga de 30 minutos y luego los penales. Ya a la 1:50 se había acabado la final de la Copa del Mundo. O sea, yo sí creo que terminado el partido, podían coger el carro e ir a la asamblea. Digo, no. Si el país, el pueblo ecuatoriano los eligió para eso y no para justificarse por la final de la Copa del Mundo. Y como les digo, esto lo dijo un legislador en un diálogo. Entiendo que ese legislador fue el asambleísta Esteban Torres. Estoy sorprendido por el legislador, por la declaración del legislador. Estoy sorprendido. No puedo creer que un legislador del nivel de preparación, del nivel académico de Esteban Torres Cobo haya hecho semejante declaración. Perdóneme, pero así como uno muchas veces destaca determinadas ejecutorias, me parece inadmisible que un legislador diga que cómo van a convocar el día de la final de la Copa del Mundo. No les convocaron a las 10 de la mañana. No les convocaron a las 12 para que se pierdan el tiempo extra y la tanda de penales. Les convocaron a la 1:50 y perdónenme pues. La asamblea nunca se instala o clock. La asamblea siempre se demora en instalarse. Ya. Me quedé viendo la premiación y que le den la copa a Messi. Por eso me atrasé. Bueno, pues instálate a las 2:30 de la tarde. ¿No les parece? ¿O es descabellado? Tenían todo el tiempo del mundo. Pero los señores de UNES, los señores del Partido Social Cristiano, algunos asambleístas de Izquierda Democrática y algunos asambleístas de Pachacuti eludieron la responsabilidad con el país. Porque en esta agenda, yo puedo entender políticamente la ausencia de los legisladores y la falta de quórum por el otro tema que se había previsto para el domingo. Porque el domingo hubo 2 convocatorias. La una convocatoria que yo les decía, a las 13:50 con esos 3 temas que les acabo de decir. Y la otra convocatoria era para la noche. Que por supuesto, esa convocatoria sorprendió, eso ya lo comentamos el día lunes en este espacio. A mí me dio la impresión que esa convocatoria iba de la mano con el hecho de que el presidente de la Asamblea Nacional quiso curarse en sano ante la advertencia del juez de la Concordia el pasado viernes. Esa convocatoria, la otra convocatoria, iba a ser virtual a las 20:30 del domingo 18 de diciembre, que era la posesión del economista Roberto José Romero Bombúfal como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, con base en lo dispuesto en la providencia del 16 de diciembre emitida por el juez multicompetente del Cantón La Concordia. Eso decía la convocatoria, virtual. Si a mí me dan una explicación política, yo puedo entender, no justificar, que no es lo mismo, pero yo puedo entender porque está claro que hay una crisis político-institucional derivada de esta manera como se ha prostituido la emisión de acciones de protección que le hemos comentado con ustedes en varias ocasiones. Políticamente, yo entiendo, no justifico, entiendo que no, que la decisión de una mayoría de legisladores haya sido la de no participar en esta sesión virtual del domingo a las 20:30. Pero ¿qué tiene que ver ese tema? Y que alguien me explique con maicitos, por Dios. ¿Qué tiene que ver ese tema que forma parte de la crisis político-institucional de la República con la agenda de la sesión convocada a la 1:50 de la tarde cuando ya se había terminado la final de la Copa del Mundo? Donde estaba un proyecto de reformas legales por el tema de seguridad. Yo siempre digo en este espacio, la responsabilidad primigenia de los temas de seguridad la tiene el Ejecutivo, por supuesto que sí.
Porque el Ejecutivo tiene el monopolio de la fuerza pública. Porque el Ejecutivo es la cabeza de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Tiene la primera responsabilidad de seguridad. La segunda responsabilidad tiene la Administración de Justicia, donde claramente hay una crisis porque los jueces no se ponen de acuerdo en la aplicación de la norma, porque hay una discrecionalidad en la interpretación, porque para unas cosas disponen prisión preventiva, para otras medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, para otras resulta que acogen acciones de protección, disponen la devolución de bienes a responsables o acusados de narcotráfico. El tema de la seguridad, desde la arista de la Administración de Justicia, es un desastre. Y lo hemos señalado en varias ocasiones en este espacio. Y en una tercera línea yo ubico al al Legislativo. En una tercera línea. La primera línea, el Ejecutivo. La segunda línea, la función judicial. La tercera, el Legislativo. ¿Por qué? Porque el Legislativo es el que aprueba, el que tramite, el que debate reformas legales que deben permitir que tanto el Ejecutivo cuanto la función judicial puedan hacer de mejor manera su trabajo. Yo soy de los que sostiene que el problema del país a nivel de seguridad no es un tema de leyes per se. Que habrá leyes que hay que reformar, por supuesto. Pero hay que aplicar las leyes vigentes. Y aquí no se aplican y no se echan mano de los instrumentos. Este país tiene un montón de leyes que no se las aplican. Y siempre se presentan las reformas como la panacea para la solución de los grandes problemas nacionales. Por eso yo ubico en un tercer lugar al Legislativo. Pero bueno, hablemos de la responsabilidad del Legislativo, pues. Si el Legislativo ya había sido convocado para debatir temas de seguridad, ¿a cuenta de qué no sesionaron? ¿A cuenta de qué? Pero además, porque por supuesto, este segundo debate de este proyecto de reformas legales vinculadas a la seguridad puede ser retomado tranquilamente la primera semana de enero, sin problemas, tranquilamente. Pero ¿qué pasa con el otro tema que pocos no han comentado? Se fueron de receso sin por lo menos debatir o conocer el informe presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas respecto de la proforma presupuestaria. Sobre ese ya no hay nada que hacer. Se fueron sin cumplir con su responsabilidad constitucional. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 295, sobre el presupuesto general del Estado. Habla de que la función ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros 90 días de su gestión y en los años siguientes 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo. ¿Qué significa esto? El Ejecutivo tiene hasta el 31 de octubre de cada año para presentar la proforma presupuestaria a consideración de la Asamblea Nacional. Hasta el 31 de octubre. Y todo el mes de noviembre, la Asamblea tiene la posibilidad de conocer la proforma presupuestaria y tramitar su aprobación o establecer observaciones. Dice la norma, la Asamblea Nacional aprobará u observará, ojo, la Constitución no le da chance a la Asamblea de negar la proforma o de modificar la composición de la proforma. La Constitución dice, aprobará u observará en los 30 días subsiguientes, o sea, todo el mes de noviembre, y en un solo debate la proforma anual y la programación cuatrianual. Si transcurrido este plazo, la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrará en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la función ejecutiva. Las observaciones de la Asamblea serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma. En caso de observación de la proforma o programación por parte de la Asamblea Nacional, la función ejecutiva en el plazo de 10 días, aquí me detengo, la Asamblea se pronunció observando la proforma. La Asamblea no aprobó la proforma, la observó y remitió las observaciones al Ejecutivo. Entonces la Constitución dice, en caso de observar la proforma, en el plazo de 10 días podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional o ratificarse en su propuesta original.
Este paso lo cumplió el Ejecutivo. El Ejecutivo le contestó a la Asamblea. Y aquí, por ejemplo, tuvimos algún diálogo, no recuerdo con quién, conversando justamente sobre la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas que tenía que ser conocida por la Asamblea. Supuestamente el Ejecutivo había aceptado o accedido a las observaciones de la Asamblea Nacional, pero había las dudas sobre qué implica eso, cuáles son las modificaciones, cómo se va a cumplir con esas observaciones. Eso había que debatirlo, pues. Y dice aquí la Constitución: la Asamblea Nacional en los 10 días siguientes podrá ratificar sus observaciones en un solo debate, con el voto de los 2/3 de sus integrantes, o sea, 92 legisladores. De lo contrario, entrará en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda instancia por la función ejecutiva. En resumen, el Ejecutivo envió la proforma hasta el 31 de octubre, la Asamblea la tramitó durante todo el mes de noviembre, hubo el debate, la Asamblea observó la proforma, le devolvió al Ejecutivo, en el plazo de 10 días el Ejecutivo le vuelve a enviar la proforma a la Asamblea, respondiendo a las observaciones, y de allí la Asamblea tenía 10 días para pronunciarse, para conocer el oficio del Ejecutivo. Y eso estaba previsto para el sábado, y los señores, para el domingo, perdón, y los señores deciden no dar quórum. Y ya no van a tener chance, porque como se fueron de receso y regresan el 3 de enero, ya para el 3 de enero estará vigente la proforma presupuestaria. Ya no hay chance de revisarla, porque la Constitución es clara, habla de 10 días. ¿Qué tal? Se van sin cumplir con su responsabilidad. Y bueno, alguien decía ayer cuando yo publiqué esto en Twitter: sí, pero ¿de qué sirve si la Asamblea no puede modificar? Bueno, pero cumplan con la Constitución, pues. El pueblo ecuatoriano no les eligió para que escojan entre la final del Mundial de Fútbol y su responsabilidad política y legislativa. El Estado no les paga el sueldo para que escojan a qué sesiones asistir y a cuáles no, priorizando el ver en la televisión la entrega de la Copa del Mundo a Leo Messi. Hay prioridades, métanse en la cabeza. Señores políticos, señoras y señoritas que hacen política, métanse en la cabeza. Hay prioridades. Y una de las prioridades era el debate legislativo respecto del presupuesto general del Estado. Acá me dice Belkis: a menos que convoquen una sesión extra la próxima semana. ¿Te crees que va a convocar la próxima semana una sesión extra? Bueno, en la política cualquier cosa puede pasar, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. El doctor Herrera me pregunta cuál fue el asambleísta que no quiso ir por la final de la Copa del Mundo. Ayer me decían, no fue el asambleísta Esteban Torres. Como digo, yo realmente estoy sorprendido que hayan justificado en ese sentido. La sesión de la tarde no tenía nada que ver con la sesión de la noche. Y en la sesión de la tarde tranquilamente pudieron haber asistido, pudieron haberse pronunciado, pudieron haber debatido el tema de las reformas legales sobre seguridad y el tema del presupuesto general del Estado. Y se fueron de vacaciones por cuestiones políticas. ¿Hasta cuándo, señores políticos, señoras políticas, señoritas que hacen política, van a priorizar sus intereses personales y particulares por encima del interés y del bien común? Porque el país demanda de ustedes, primero, trabajo, segundo, honestidad intelectual y política, por supuesto, y tercero, coherencia, pues. Esto es de una incoherencia, pero impresionante y muy cuestionable, muy cuestionable. Créanme, las cosas hay que llamarlas por su nombre. No fueron todos. Hubo un grupo de 50 y pico legisladores, creo que fueron 53, que sí asistieron a la sesión. Pero aquí tenemos a los legisladores de UNES, a los legisladores del Partido Social Cristiano y a legisladores de un segmento de Izquierda Democrática y de un segmento de Pachacútec que se hicieron los locos el día domingo y decidieron no asistir a la sesión de la tarde. Lo del superintendente de bancos era en la noche y era virtual. Lo de la 1:50 de la tarde no tenía nada que ver con lo de la noche y era presencial. Y no fueron a trabajar.
Y por supuesto dirán cualquier cosa y cuestionarán la crítica o pondrán algunas justificaciones, porque ya es un clásico de los políticos. Ya es un clásico. Y luego se enojan cuando la opinión pública les pone en una posición de calificación de gestión muy baja, pues. Y dicen o creen que es injusto. Es injusto, ¿por qué? Si con sus propias ejecutorias, acciones y omisiones provocan el repudio de buena parte del país. Provocan eso. Porque el país lo que necesita es ver que sus autoridades trabajen, que generen debates serios, debates responsables, debates argumentados. Que sus autoridades pongan lo que corresponde para sacar adelante este país. Y lamentablemente, por cuestiones políticas, ¿qué tal? Ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario, que no tiene nada que ver con otra cosa, que no sea una crítica totalmente fundamentada en algo que pasó el día domingo, o que no pasó el día domingo. Y este argumento de la final de la Copa del Mundo, créanme, es una vergüenza. Una vergüenza. Yo también soy futbolero. Perdónenme. Yo también sufrí y casi me da un infarto el día domingo con la final. Pero la final se acabó antes de las 2 de la tarde. Cumplan con su compromiso de trabajar. Pero ya vendrán las justificaciones. Acá, por ejemplo, me recuerda a don Ricardo. Le mando un abrazo. Esto recuerda la actualización, o la actuación debe ser, de UNES, aquella ocasión en donde se hicieron los locos, se registraron en el sistema y nunca votaron el proyecto de ley urgente en materia económica. Pues se acuerdan, pero se justifican. La famosa abstención. Y se enojan cuando se les critica. Iván Morales me dice, muy de acuerdo, ¿qué clase de políticos tenemos? No les importa el país, por eso están con una calificación bajísima y una pésima credibilidad. Por Dios. O sea, pongan lo que corresponde, más allá de cualquier cosa. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.